En la página 7 del libro se os presenta un cuadro en donde aparecen las grandes cuestiones que se han ido planteando los filósofos y las escuelas filosóficas a lo largo de la historia de la filosofía. Las grandes preguntas que se ha hecho la filosofía varían según el periodo histórico. Vamos a verlas en el siguiente cuadro de las etapas de la historia de la filosofía. Bueno, las etapas son fundamentalmente cuatro: la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Aquí podemos apreciar que la filosofía antigua abarca desde el siglo VI a.C., VI-VII, hasta el siglo I después de Cristo. El lugar en el que se desarrolla esta filosofía es tanto en la antigua Grecia como en la antigua Roma. Y a este periodo se le denomina periodo metafísico. ¿Por qué? Pues porque los filósofos se preocupan sobre todo de lo que va más allá de la física, es decir, de la realidad que nos rodea, intentando interpretarla y queriendo averiguar cuál es el origen de esa realidad natural en la que vivimos y de la que formamos parte. Pero no solamente la realidad natural, sino también la realidad humana, lo que somos y cuál es nuestro origen y nuestro fin en la vida. Aquí podemos apreciar tres grandes momentos en los que se divide la filosofía antigua. El primer momento es el de los filósofos presocráticos, que como su nombre indica, son anteriores a Sócrates. Se desarrollan durante el siglo VI al siglo V antes de Cristo, y las preguntas fundamentales que se hacen es: ¿cuál es el origen de la naturaleza? Es decir, ¿cuál es el arjé de la fisis? ¿Qué es lo que da origen a todo lo que hay en la naturaleza? Y otra cuestión que también se plantean es: ¿hay cambio o no hay cambio en la naturaleza? ¿O todo permanece? Aquí los principales representantes son Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso, Parménides de Elea, Empédocles de Agrigento, etc. Un segundo momento viene configurado por los llamados filósofos clásicos, que se desarrollan en los siglos V a IV antes de Cristo. Aquí el tema ya no es la naturaleza, sino el hombre. Se plantean qué es el hombre y cómo debe vivir ética y políticamente. A esto se le denomina giro antropológico, porque dejan de preocuparse por la naturaleza, cuestión a la que no le den solución después de las múltiples respuestas dadas por los presocráticos, y pasan a centrarse en la realidad humana, en el ser humano. Aquí los filósofos más importantes son Sócrates, Platón y Aristóteles. Y el tercer momento viene configurado por las llamadas escuelas morales. Se desarrollan desde el siglo III a.C. hasta el siglo I e incluso el II después de Cristo. Aquí sobre todo la cuestión es una cuestión moral. ¿Cómo conseguir que el ser humano sea feliz en su vida? Y ante esta pregunta hay varias respuestas. La respuesta de los cínicos, cuyo principal representante es Diógenes de Sinope; la respuesta de los epicúreos, cuyo principal exponente es Epicuro de Samos; y la respuesta estoica, con Séneca, Cicerón y Marco Aurelio, todos ellos romanos, aunque también existe una escuela estoica griega, por ejemplo con Epicteto.
Pasamos al segundo gran momento de la historia de la filosofía, que es la filosofía medieval, y que abarca desde el siglo II, III, hasta el siglo XIV, XIII-XIV, es decir, prácticamente 1000 años. El lugar en el que se desarrolla esta filosofía medieval es el occidente europeo, es decir, Europa occidental, y se denomina periodo teológico. ¿Por qué? Porque el tema central es Dios. Ya no es la naturaleza, ya no es el hombre, sino una realidad que está por encima de este mundo y de todos nosotros y de la que dependemos y a la que se considera nuestro origen y que además influye en nuestro comportamiento. Preguntas que se hacen en la Edad Media son: ¿existe Dios? ¿Qué atributos o características tiene? ¿De qué modo influye sobre la vida de los hombres? ¿Por qué, si Dios es sumamente bueno, permite que exista el mal en el mundo? Los principales representantes son Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham. Con Guillermo de Ockham se cierra el periodo medieval y se abre el periodo del Renacimiento y de la ciencia moderna, el periodo de lo que se denomina filosofía moderna. Este es el tercer periodo de la historia de la filosofía, que abarca los siglos XV a XVIII. Se denomina periodo gnoseológico, porque el tema central es el conocimiento humano. ¿Cómo es que nosotros tenemos conocimiento? ¿Hasta dónde puede llegar nuestro conocimiento? ¿Cuáles son las facultades que nos permiten conocer? Y así hablan de la sensación, de la razón, de la memoria, de la imaginación. Es decir, todas las facultades humanas que tienen que ver con la posibilidad de conocer que tiene el ser humano. En torno a este problema del conocimiento surgirán tres grandes corrientes. La primera es el racionalismo, que se desarrolla en el siglo XVII en el continente europeo, sobre todo Francia, Holanda y Alemania. El racionalismo considera que la fuente de todo conocimiento es la razón. Es decir, que todo conocimiento que nosotros adquirimos de lo que nos rodea y de nosotros mismos es gracias a que tenemos una capacidad de razonar. Su origen es la razón y no los sentidos, porque los sentidos no son fiables. A veces nos engañan y ¿no será posible que nos estén engañando siempre? Los principales representantes serán René Descartes, francés, Baruch Spinoza, de origen portugués pero holandés, y Gottfried Wilhelm Leibniz, alemán. Frente al racionalismo surge en Gran Bretaña la corriente totalmente opuesta, que es el empirismo. En el siglo XVIII, como veis, en Gran Bretaña. Aquí lo que ellos vienen a decir es que la razón no es el origen del conocimiento, porque la razón trabaja con lo que los sentidos le aportan a la razón. Es decir, los sentidos son los que recogen la información, la transmiten a la mente humana y la razón trabaja con esa información sensible que le ha aportado el conjunto de los datos sensoriales que ofrece la percepción sensible. Los sentidos sí son fiables, no tenemos por qué dudar de ellos. Es posible que a veces nos engañemos, pero la razón también nos puede engañar. Los principales representantes son John Locke, George Berkeley y David Hume, todos ellos británicos. Los dos primeros ingleses y David Hume escocés. Como colofón al problema del conocimiento humano, surge una tercera corriente que es una síntesis de las dos anteriores y a la que se le denomina criticismo. Se desarrolla en el siglo XVIII en Alemania y el principal representante es Immanuel Kant.
Lo que hace Kant es unificar las dos teorías anteriores y considerar que la fuente de todo nuestro conocimiento no es sólo la razón ni sólo los sentidos, sino la unión de sentidos y razón. Los sentidos constituyen el primer paso, aportan una información sensible que llega a la mente y luego la razón trabaja sobre esa información sensorial aportando además algo que los sentidos no nos proporcionan, como una especie de estructuras mentales que permiten que nosotros ordenemos la información sensible que nos aportan los sentidos. Sin esas estructuras mentales, la información sensible sería caótica y nosotros no tendríamos la capacidad de razonar que tenemos. Ni que decir tiene que a Immanuel Kant se le considera el gran filósofo, tal vez el más importante, algunos lo consideran el más importante de toda la historia de la filosofía. Os preguntaréis por qué a este periodo se le denomina criticismo. Pues porque las tres grandes obras, aunque escribió muchas, pero las tres grandes obras de Kant se titulan Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. De ahí que se diga que su filosofía es una filosofía crítica y a la corriente que él impulsa, criticismo. Y pasamos a la última etapa, que es la edad contemporánea, que abarca los siglos XIX hasta nuestros días. ¿Dónde se desarrolla? Pues en el mundo occidental, es decir, Europa y América del Norte, básicamente. No hay una cuestión central, por eso no tiene una denominación específica. Lo que ha caracterizado la filosofía contemporánea es la enorme diversidad de problemas que se han planteado los filósofos, aunque todos giran alrededor del ser humano, sobre aspectos parciales del hombre, su lenguaje, su vida, su capacidad de transformar la sociedad, el sentido de su existencia, etc. Claro, esta diversidad de problemas, esta diversificación de cuestiones ha dado lugar a una enorme multiplicidad de escuelas y de corrientes filosóficas. Algunas de esas escuelas las tenéis aquí, pero son muchísimas más. Por ejemplo, el marxismo de Karl Marx, el evolucionismo de Darwin, el utilitarismo de John Stuart Mill, el positivismo de Auguste Comte, francés, el vitalismo de Friedrich Nietzsche, alemán, y José Ortega Gasset, el filósofo más importante que ha habido en España, el psicoanálisis de Sigmund Freud, austriaco, el existencialismo de Jean-Paul Sartre y de su compañera de vida Simone de Beauvoir, ambos franceses, la filosofía analítica de tipo lógico con Bertrand Russell, que era inglés, y Ludwig Wittgenstein, que era también austriaco, la teoría crítica de la sociedad con Karl Otto Appel y Jürgen Habermas, alemanes, el llamado movimiento postmodernista que se desarrolla en Francia, y luego las corrientes más actuales son la corriente feminista, la corriente pacifista, el ecologismo en defensa de la naturaleza y el animalismo en defensa de los derechos de los animales. Como digo, estas son solo algunas muestras de las corrientes principales que ha habido en los siglos XIX, XX y XXI, pero hay otras muchas más. Muy bien, pues con esto, como podéis apreciar, hemos visto de forma somera, de forma resumida, de qué se han preocupado los filósofos. Empezaron preocupándose en el origen de la filosofía por la naturaleza, luego pasaron a preocuparse por el hombre, luego por cómo ser feliz en esta vida, después en la Edad Media se preocuparon de Dios, en la Edad Moderna de cómo conocemos, del conocimiento humano, y en la Edad Contemporánea
los problemas son tantos y tan diversos que son innumerables, pero todos giran a aspectos vinculados, relacionados con el ser humano.